damos gracias a nuestro amado Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este programa. Como siempre lo decimos, un programa que tiene un solo propósito, que a través de este testimonio que hoy vamos a tener, usted, amigos y amigas, puedan conocer a Cristo. Así que sean bienvenidos a escuchar y a conocer la grandeza del amor de Dios para con todo aquel que le recibe a su Hijo amado en su corazón. Que Dios les bendiga. Y vamos a dejar a nuestro hermano Cristian, que Dios le bendiga para que presente, ¿no es cierto?, a nuestro hermano y hermana invitada. Y damos gracias al Señor por este momento. Que el Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Le damos gracias al Señor nuevamente por poder participar en este programa que el Señor ha permitido que se realice para que usted pueda conocer la obra que Dios puede hacer en todas las personas, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor nuevamente por estar participando. Le damos a dar la oportunidad a un matrimonio invitado al día de hoy. Como siempre lo hemos dicho, como somos caballeros, le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Mayra Iturra para que pueda saludar, hermana Mayra. Amén. Mi hermano, buenas noches. Te los saludo en el nombre del Señor, como hijos del Señor, hermanos en Cristo. Y honrada de esta invitación de poder predicar el único y el gran nombre que nosotros servimos, que es nuestro Señor Jesucristo. De verdad que es una honra para mí poder decir que soy hija del Señor, de que un día me salió al encuentro, me perdonó, me lavó, me hizo una nueva criatura y puedo decir que soy hija del Señor. Yo desde muy pequeña le sirvo al Señor, no nací en un matrimonio cristiano, pero sí desde que tengo razón, más o menos de los 4 años, que sirvo al Señor. Ya mis padres no están en esta tierra, el Señor se los llevó, pero sí servía con mi mamá, vivíamos en la población Dávila. Amén, hermana Mayra. El testimonio lo vamos a conocer y lo vamos a conocer en la entrevista y después de la pausa musical vamos a darle la oportunidad también a nuestro hermano Eleazar hablando. Tranquilita, no. Le vamos a dar la oportunidad también a nuestro hermano Eleazar Saldaña también para que él pueda saludar a nuestros hermanos y hermanas y personas que ven el programa, hermano Eleazar. Muchas gracias, hermano Cristian, hermano Manuel. Que mi Dios les guarde, que se les bendiga. Un gran saludo a todas mis hermanas, mis hermanos, que nos van a poder ver a través de este medio. Ha sido un honor, una gran bendición el poder aceptar esta invitación para poder hablar sobre las grandezas de nuestro Señor hacia nuestras vidas. Nuevamente, muchas gracias y que este programa sea de gran bendición para todos nosotros y para nuestras vidas y para aquellos que quieren saber del Señor, grandes testimonios que vamos a contar para la honra y para la gloria del Señor. Muchas gracias. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a este matrimonio invitado. Así que vamos a ir a la primera pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestra hermana Mayra Iturra primeramente y después a nuestro hermano Eleazar Saldaña. Que el Señor les bendiga. Llevo
después de haber escuchado esta hermosa alabanza que son para la honra y la gloria del Señor, ya que el Señor a través de la música puede llegar a su vida y a su corazón a través de esta alabanza. Que no tan solo, como siempre lo decimos, escuchan acá para el corazón, sino también para el alma. Así que Dios les bendiga y vamos a pasar a conocer a nuestros hermanos y hermanas. Vamos a empezar por las damas, por nuestra hermana Mayra, hermana madre, que el Señor le bendiga. Queremos conocer un poquitito, ya sabemos que es casada, pero cuéntenos un poquitito más de su vida, cómo ha sido este tiempo en el Señor, cómo conoció al Señor, sus papitos, de dónde viene haber conocido a Cristo y a este Evangelio Santo. Bueno, mi hermano, yo, como dije anteriormente, no nací en un matrimonio cristiano. El Señor llegó al encuentro de mi madre primero y ella asistía a la iglesia. Cerca de donde estábamos viviendo, que es la comuna de población Dávila, ahora es población Pedro Aguirre Cerda, la comuna, le quedaba muy cerca el club hípico y la clase club hípico. Y íbamos a las Dorcas, que es lo que nos alcanzaba a ir, y el domingo iba a la catedral. Después nos trasladamos acá a la comuna de San Ramón, La Bandera, y está Yolanda Díaz Pérez. Y mi madre me llevaba, yo más o menos 4 o 5 años, iba yo con ella siempre. Y tengo mi padre, mi madre, ya se los llevó el Señor, y soy la tercera hija del matrimonio. Tengo mis 2 hermanos, que también después, ya más adelante, el Señor llamó a su camino a mi padre y pudimos servirle al Señor todos en familia. Y lo que yo recuerdo fue una infancia feliz, sirviéndole al Señor, aunque reconozco que como niña no me gustaba, porque me llevaban todos los días, porque mi papá, claro, con el primer amor mi papá iba lunes, jueves, iba a la predicación, entonces me tenía que llevar. Y llevaba a mi otro hermano, a Fernando, que es el segundo. Y mi mamá se quedaba en el negocio porque en ese momento mi papá fue siempre comerciante. Y el viernes mi mamá iba a la iglesia, más los miércoles las Dorcas, bueno, y el domingo era todo del Señor. Desde punto de predicación, escuela, punto de predicación y reunión general. Era todo el día sirviéndole al Señor. Hermana Mayra, Dígame. ¿cómo llega el Señor? Porque usted nos contaba que fue su mamá primero que llegó al Evangelio. Sí. ¿Cómo su mamá conoció al Señor? Mi mamá conoció desde muy en el sur, ella es de Lota, era de Lota, y ella lo conoció en el sur. Después ella se vino a trabajar a los 15 años, y ahí no asistió más a la iglesia, pero sí seguía con el temor del Señor. Incluso ella contaba que conoció JB Antigua cuando estaba mi obispo Umaña, pero ella alcanzaba a ir solamente los domingos en la tarde. Después conoció a mi papá en un baile, siempre decía y ahí ella no asistió más a la iglesia. Hasta que cuando ya yo tenía más o menos 3, 4 años, ella se acercó al Señor y buscaba una iglesia que perteneciera a la catedral y nunca la encontraba. Y con una hermana, ahí justo en la población Dávila, había una hermana que fue ecónoma de muchos años de clase prohibida, que era la hermana Gestrudis, que era la suegra del hermano Marchán. Y ella la llevó a Cruípico. Y ella aceptó ahí al Señor y empezó a seguir al Señor, y después nos fuimos a Yolanda Díaz Pérez. Hermana Mayra, Después, dígame. hermana Mayra, ahí cuando su mamá se convirtió al Señor, porque decía que conoció a su papá en un baile. Sí, Ahí, sí. ¿qué le decía a su papá cuando su mamá se convirtió en el Evangelio? ¿Qué no decía? Porque mi papá era alcohólico. Era alcohólico. Nosotros vivimos muchas cosas. Yo
tengo vagos recuerdos, pero los que más supieron fueron mis hermanos. Mi papá era muy alcohólico, hermano. Y yo me acuerdo que mi mamá le llevaba la ropa a las Dorcas, le ungía la ropa, lo ungía, pensaba él que le hacía cariño y mi mamá lo ungía en el nombre del Señor. Ella se ofrecía para ir a comprarle el vino y en el camino le ungía el vino. Entonces mi papá decía, ¿qué vino me compraste? Decía, porque con este tomo una copa o un vaso y me quedo dormido, decía. Y todas esas cosas yo las viví y veía cómo mi mamá ungía a mi papá, clamaba al Señor por él, y mi mamá tenía el don del sueño. Y en un sueño el Señor le dijo, iba en la playa, iba caminando y de repente se transportaba estaban sembrando y había una siembra muy linda. Y dice que ella mire, dice, qué linda la tierra, qué lindo el fruto, la tierra, la hierba, todo, porque era un verde precioso. Y en eso va y le dice, aquí vamos es resumido porque el sueño es mucho más largo. Yo me sé todas esas experiencias desde niña, porque yo donde iba mi mamá, yo iba siempre pegada y hasta los 23 años, 22 años, porque a los 23 nos casamos. No, hasta los 22 años. Entonces ella en el sueño le dice el Señor, dice, qué linda la tierra. Y él le dice, aquí vamos a plantar el trigo de primera, le dice. Amén, le dice ella. Y le dice, tu esposo, le dice así. Y ella dice, amén, Señor. Y ella siempre lo creyó. Y hasta que mi papá tuvo una prueba muy difícil, estuvieron a punto de embargarle los bienes que tenía en ese entonces. Y yo me acuerdo que veníamos llegando de la iglesia y lo ve porque mi papá intentó suicidarse. Y ahí fue cuando mi mamá le habló y le dijo que no, porque lo que pasaba ahí era que Dios no le daba perdón a las personas que se autodañaban o se autocriminaban. Y ahí mi papá en un tiempo más después aceptó al Señor, empezaba a ir con nosotros a la iglesia, pero él era más entusiasta. Él iba a los puntos, iba a todos lados, y nosotros no tanto, pero yo tenía que ir obligada, porque lo que se decía ahí en la casa, mi mamá era de las mamás antiguas, de las mamás que ponían reglas. Ella era la que mandaba y no se cuestionaba nada, o sea, había que ir al punto a las 9 de la mañana, había que ir a la escuela dominical, lo primero era para el Señor, lo mejor para el Señor. Así nos criaron, a los 3. Hermana Mayra, ¿y cuánto tiempo oró su mamá por su papá? Mi mamá oró sus 8 años más o menos. 8 o años. Más. Sí, o Tuvo más. paciencia. Y el Papá, Señor hizo sí. la obra. Sí, tuvo mucha paciencia. Pero yo creo que el Señor es el que da ese fruto del Espíritu, nada más. Pero muchas vivencias, mi mamá, hoy que no hacía, incluso mi papá llegaba de la iglesia y mi papá no la trataba, no la golpeaba, pero sí le decía cosas. Y él le decía, oh, estuvo tan linda la reunión. En ese entonces era predicador nuestro hermano José Tapia, que ya descansa en los brazos del Señor, que fue oficial de la catedral, un varón lleno de la gracia del Señor. Entonces mi mamá llegaba feliz de la iglesia a la casa y le decía, y él decía, ¿qué? Decía, disculpe mi hermano, pero él decía eso, ¿qué quieres que yo sea evangélico si son como los comunistas? Decía él, porque quieren, como uno no procesa eso, no profesa eso, quieren que todos lo sigan, decía él, y así mil de cosas. Pero mi mamá después ya cerraba la boca, decía, ya, bueno, le decía. Y ahí nosotros nos quedábamos, pero mis 2 hermanos se quedaban con él. Entonces, cuando él aceptó al Señor,
ya no había opción, pues, había que ir a la iglesia, aunque a mis hermanos no les gustaba. Pero después ya mis hermanos después siguieron con el camino también del Señor, también son hijos del Señor. Ahora en este momento, bueno, con todo lo de la pandemia, pero igual ellos son hijos del Señor, perdonados y salvados. Sí. Hermana Mayra, hermano Manuel. Sí, hermana Mayra, quiero volver un poquito más atrás, le he escuchado atentamente cómo el Señor fue obrando en la vida de su mamita, de su papá, y brevemente me hace recordar lo que mi mamá vivió con mi papá. Mi papá no era cristiano, y también le hacía, como decimos, al trago. Entonces también me imagino las cosas que le decía a su papá, a su mamita, porque mi papá se las decía. Entonces, nunca tampoco le pegó, pero sí, lo más que hacía era celarla, vos, con los canutos, como él decía. Vos, Sí, sí. y me mandaba ahí a mí, me decía, ya anda a buscar a tu mamá, que está a ver si con qué canuto está. Bueno, yo nunca la pillé en nada. Vos. Sí, el único amor que tenía en ese momento era el Señor, pues, a quien la amaba ella y partía. Sí. Pero yo la iba a buscarla porque iba a una congregación retirada de donde nosotros vivíamos, así que yo la iba a buscar. Pero yo quiero volver un poquito más atrás, cerrando un poquito el paréntesis, de cuando su mamita conoció el Evangelio, que nos dice que fue Lota. Sí. Pero allá, ¿cómo? ¿Quién le predicó? ¿Quién le habló a ella? ¿Algún familiar? ¿Se acercó a algún hermano? ¿Cómo llegó el Evangelio realmente ahí al corazón de su mamita? Sí, allá en esa ciudad hay muchas iglesias, sí, tanto como botillerías, que le dicen bodega, iglesia. Conozco para allá. Entonces, mi abuelita iba a la iglesia, pero no era... iba, pero no era como nosotros que servimos al Señor, tenemos una vida con Cristo. Entonces, ¿cómo se dice? Claro, iba repentinamente nomás, pero mi mamá sí. Y mi abuelita contaba de que el Señor la había bautizado en el Espíritu, que había danzado y todo. Mi mamá era muy pequeña, tenía como 8 años más o menos. Y mi mamá se vino a Santiago por la pobreza, arrancando de la pobreza. Entonces, ella de ahí empezó a trabajar, igual buscaba una casa del Señor y asistía a la iglesia, siempre con el temor, siempre, ella siempre decía. Y siempre ella, aunque después que ya se casó con mi papá, estuvo con él, decía ella siempre, tenía ese temor en su corazón. No asistía a la iglesia, pero tenía el temor en su corazón. Y yo creo que, bueno, siempre nosotros nos debemos a las mamitas siempre oran, siempre están pendientes. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, mi casa era segundo piso y nosotros dormíamos en el segundo piso, una pieza de mi hermano y la otra yo. Y de repente eran las 2, 3 de la mañana y yo escuchaba los pasos y era mi mamita que estaba ungiéndonos. Entonces son cosas que yo le digo a las mamás de repente, que yo siempre es un decir, pero la mamá dice, no, cuando tú tengas hijos te vas a acordar de mí. Y ahora yo me acuerdo de eso, me acuerdo de todo lo que mi mamá me enseñaba, cuando me enseñaba a ungir, cuando yo le decía, mamá, ¿por qué no me unge a la niña? Me dice, pero si usted también tiene, el Señor también está con usted. Y me enseñaba a ungir, me enseñaba a cocinar, pero también me decía que le tenía que pedirle la gracia al Señor, y así, miles de cosas que son muy, muy, a lo mejor los hermanos dicen, no, pero tan insignificativo, pero para nosotros como cristianos muy significativo, porque es la relación que uno tiene con el Señor a diario, que a veces uno está cocinando, está lavando la loza, pero está pensando y meditando en el Señor. Entonces, yo viví eso con mi mamá. Fue muy cercano con ella y también muy cercana con mi papá, porque a los 10 años más o menos me regalaron mi primer instrumento.
Y yo quería solo tocar banjo, mandolina. Oh, que yo quería. Y me regalaron un instrumento a la Navidad. Y yo me acuerdo que yo no sabía nada. Entonces mi mamá me grababa cassette en las reuniones y con eso yo en la semana me ponía a charranguear. Entonces, y como mi papá fue llamado en el Señor y el Espíritu Santo lo bautizó en punto de predicación, entonces mi papá amaba los puntos de predicación. Entonces nos llevaba lunes, jueves, viernes, y ahí iba yo pues, con mi mandolina. Entonces, ese es uno de mis grandes testimonios de que un día yo le dije, Señor, yo quiero tocar este instrumento, pero tocártelo a ti, Señor, con todo mi amor y todo. Y el Señor en el punto de predicación a mí me enseñó a tocar el instrumento. Amén. Hermana Mayra, lo que usted nos comentaba y un poco para las personas que están viendo el programa, también nosotros explicamos un poco lo que significan algunos conceptos, palabras que nosotros usamos. Por ejemplo, usted decía que su mamá ungía. En realidad, el ungir es orar y establecer una conversación con Dios presentándole a la familia o a la persona que está enferma. Por eso cuando se ungen los enfermos, ¿cierto? Es orar con Dios y presentándole a la persona. Y en este caso su mamá, porque dice su palabra, quiere tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice hasta la cuarta generación, pues sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces, eso es lo bonito que el Señor obró con su mamá, que después obró con su papá, y cuando dice usted que el Señor lo bautizó en un punto de predicación, los cristianos decimos que cuando el Señor bautiza es cuando el Señor entra al corazón. Y es algo tan especial que solamente es difícil de explicar, pero sí lo saben todos aquellos que lo han experimentado, que es cuando Dios entra al corazón de la persona y llena ese vacío y saca todo lo malo, saca toda la inmundicia. Y ahí es cuando inclusive llegan a brotar lágrimas en los ojos porque es algo tan lindo, tan precioso. Lo que se siente, eso es cuando el Señor bautiza a la persona y lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero usted nos contaba, ¿cierto? Su mamá tenía una relación con el Señor, después su papá tuvo una relación con el Señor, pero llega un momento en que usted comienza a crecer, comienza a pensar por usted, y usted se acuerda cuando usted tuvo un encuentro personal con el Señor. ¿Fue de un día para otro? ¿Fue en una oración? ¿O fue paulatino? ¿Usted nos puede contar? Amén. Fue paulatino, mis hermanos. Yo siempre, tengo el placer de decir que no he estado toda mi vida sirviéndole al Señor. Y hermana Mayra, ¿cómo ha sido esta relación con el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cómo se siente usted con el Señor? Como les conté al principio, desde que tengo razón, he servido al Señor. Mi juventud, después me casé, y ha sido paulatino, mis hermanos. Paulatino el servir al Señor y al tener esta relación con mi Señor. No fue tan repentino, por ejemplo, cuando dicen que el Señor cambia y transforma a las personas, yo lo creo así, porque yo lo viví con mi papá. Mi papá era el hombre más ordinario que había, horrible, atendía pésimo a las personas. Y después, alcohólico, problemas en la familia. Por eso yo digo que el Señor restaura matrimonios, mi hermano. Por eso yo digo que Dios cambia, Él tiene el poder, pero absoluto de cambiar a la persona, porque yo lo viví con mi papito. Porque después era el hombre más tierno, más amoroso, un cristiano de tomo y lomo, como decía el sueño de mi mamita, que era trigo de primera. En cambio, en mi vida fue paulatino. Fue paulatino, porque yo acepté al Señor, pero paulatinamente empecé a servirle al Señor en la juventud. También mi mamá me accedía a cosas, otras que no me dejaba. Yo a veces igual las hacía. Entonces después me decía, hija, eso no le conviene. Dios es amor, pero también hay cosas que no te convienen. Siempre me decía, todo acto tiene su consecuencia, hija. Y así me iba enseñando. Después, más adelante,
nos conocimos con Eleazar, nos casamos, tuvimos nuestra primera prueba, que fue cuando tuvimos a nuestra hija mayor, que no me fue bien en mi embarazo, fue complicado, y así, creyendo más en el Señor. Los primeros años de matrimonio fueron durísimos, complicados, pero ahí estaba el Señor. Y ahí estaba creciendo mi relación continua con el Señor. Después, más adelante, pasaron los años, queríamos tener otro bebé y no se podía, hermano, no se podía. Un aborto tras otro aborto. Y hasta cuando el Señor dijo, y un día muy triste, mi hermano, muy triste, ya en mi segundo aborto, el Señor ahí me hablaba a través de su palabra en el Salmo 40, que es en mi salmo, a mí, mi esposo sabe que el Señor me habló a través de ese salmo y me restauró. Después nació mi hija, más chica, Sofía, que también fue un milagro del Señor, porque no había cómo, hermano, no había cómo, pero el Señor le había mostrado a mi madre en un sueño que yo tenía 2 niñas, una grande, y una más pequeña. Y en eso yo me aferré y yo decía al Señor, yo confío en el Señor porque viene mi otro bebé, el Señor sabe que viene. Y así, mi hermano, y así, después vinieron las enfermedades de mi papá, las de mi mamá, pero aún así, siempre creyendo en el Señor, que las cosas buenas y las cosas malas siempre vienen del Señor. Son procesos que uno como cristiano las tiene que vivir, porque uno va aumentando la fe, va aumentando la relación, porque esto es una relación con el Señor, la vida cristiana. Es una relación de día a día, hora a hora, segundo a segundo. Y eso yo he experimentado, mi hermano, en mi vida. Que quizá a lo mejor no fue un cambio radical, no. Pero sí, en esta vida, si usted me dice, yo hace 20 años atrás no pensaba igual, era distinto. Pero paulatinamente el Señor ha mostrado su amor en mí. Y como dice el Señor en su palabra, Romanos 28, creo, discúlpeme si no me acuerdo, que el texto que a mí me gusta mucho. A todas las cosas ayudan a bien. El hombre el corazón. Los que aman a Dios, todas las cosas le van a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Y yo experimentaba esto, mi hermano, porque últimamente no nos han pasado muchas cosas buenas, pero como amamos a Dios, sabemos que su voluntad es absoluta y perfecta. Hay una cosa ahí, hermana Mayra, que te dice que le han pasado algunas cosas, pero Dios ha sido fiel. Sí, amén. Sí. Y como te dice hermana Mayra, hermano, es una realidad, digamos, hay gente que no podrían entender que como un cristiano, porque yo he escuchado y dicen que piensan que porque nosotros servimos al Señor, somos súper personas, o súper cristianos, o súper cristianas, que a nosotros no nos va a pasar nada. Pero no dejamos de tener circunstancias, momentos difíciles en la vida, pero con la diferencia entre la persona que está afuera sin Cristo y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es que lo tenemos a Él como ayudador. Y como acaba de mencionar, ¿no es cierto?, este hermoso texto que dice, a todos los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien, digamos. Entonces, aún las cosas difíciles, como usted nos cuenta, el proceso de la enfermedad de su papá, de su mamita, después su hija, después todo este proceso, pero en todo eso, a los hijos de Dios, los manda para bien. Porque detrás de todo eso, aunque parezca ilógico para la gente de afuera, pero para nosotros que conocemos al Señor, sabemos que tiene todo un propósito, siempre Dios tiene un propósito. Y ese propósito es enseñarlo como usted dice, y es ir cada día teniendo una relación con Dios. Por eso que nosotros le hacemos una invitación a las personas, a que puedan conocer a este Dios que hace estas cosas, estos milagros, de transformar, cambiar la vida de las personas. No hay institución, no hay escuela, no hay nada, y a lo mejor no experimenta religiones, etcétera, muchas cosas que hay para que el hombre cambie,
Pero el hombre nunca va a cambiar si no acepta a Cristo como Salvador. Porque Él es el que transforma la vida, Él es el que cambia al hombre, Él es el que llena el vacío de aquellos que andan buscando. Por ejemplo, hay una religión que, ¿no es cierto? Hay una cosa que por ahí que buscan la paz interior. Pero esa paz interior solo la da Cristo. Cristo es el que da la paz verdadera, porque Él dice, ¿no es cierto? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y esa paz ahí cada día en su corazón y en el corazón de su familia. Hermana Mayra, los veo que ahí está con este varón. ¿Cómo le ha ido con él? Con él, ¿Cómo, así en breve, cómo lo conoció? Nos conocimos en un cumpleaños. Yeah. El cumpleaños de su cuñada. Y yo venía llegando y él se iba. Él se iba con sus papás y yo venía llegando. Pero yo le gusté a él. Ya. Porque Nunca la verdad es que estamos, yo no... Estamos con decir la verdad. Es así. Yeah. Pero Dios hace muy bien las cosas, mi hermano. Muy bien las cosas. Y después ya algo o por ahí que ya empezó a gustarle y a sentir algo por este varón. ¿Sabes lo que pasa? A veces dicen, ay, pero es que no es verdad. Nos pasó que nos conocimos, empezamos a conversar y como que nos hubiéramos conocido toda la vida. Oh, qué lindo. Bonito. Y pero las cosas del Señor. Y claro, y su familia era muy parecida a la de nosotros. Él tuvo muchos problemas cuando su mamá lo tuvo hospitalizada, tuvo muchos problemas. Ahí ya lo vamos a conocer ya esa parte de nuestro hermano Lacera, ¿eh? Mi mamá también los tuvo. Y mi mamá lo que más pedía era que yo me casara con un hijo del Señor, que yo no me fuera a casar con un yugo desigual. Claro. Porque mi experiencia, por ejemplo, yo me crié en un hogar cristiano. Entonces yo no podía experimentar otras cosas, porque ella como sufrió con una persona inconversa, no quería que su hija sufriera eso. Qué bonito lo que... Yo creo que el deseo realmente de una madre. Sí, hermana Mayra, sí, yo quiero preguntarle, porque sabemos que el cuerpo de Cristo, ¿cierto? En el cuerpo humano, todas las partes del cuerpo son importantes. Dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? También todos los miembros son valiosos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, dentro de la iglesia, ¿dónde el Señor le ha permitido trabajar? En Yolanda Díaz Pérez, usted dice... Dentro de la iglesia, ya sea en predicaciones, en el coro, dentro de la congregación. En el coro, corista siempre. Y en el grupo de jóvenes, también fui ayudante de jefas de jóvenes. Estuve... ¿Toca eso que se llama, que usted dijo, la bandolina? Sí, mandolina. Eso ya, para que la busque. Sí, después la vamos a poner ahí. Mientras vamos a pasar a conocer también a nuestro hermano Eleazar, así que, hermano, ha sido grato conocerla, conocer la grandeza del amor de Dios para con su vida, para su familia, para sus papitos, que hoy ya están en la presencia del Señor esperando verle cara a cara, amén. Y ha sido grato, ha sido de bendición, como el Señor fue haciendo estos milagros en su vida, pues así que Dios le bendiga mucho y yo creo que su testimonio va a ser de bendición para muchas damas y de recuerdos para muchos de que también vivieron experiencias como la suya, así que es grato saber cómo Dios en su amor y misericordia puede cambiar la vida de las personas, cuando parece que para nosotros, como una vez a mí me dijeron por ahí, que yo era un caso perdido, pero el Señor me agarró y me dijo, ya ven para acá, caso perdido, que yo te voy a cambiar y te voy a hacer, te voy a transformar, y ahora lo que soy por gracia y misericordia del Dios del cielo. Bueno, Cristian, no sé si tiene otra pregunta antes de pasar a la pausa. No,
Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestro hermano Eleazar Saldaña. Que el Señor le bendiga. 1, 2. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical que esperamos, como siempre lo decimos, que sea de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer a nuestro hermano invitado el día de hoy, pues nuestro hermano Eleazar Saldaña. Hermano Eleazar, ¿quién es el hermano Eleazar?
sabemos que es casado, ¿cierto? Que tienen niños, ¿cierto? Hijos, para que nos pueda contar, hermano Eleazar. Bueno, como les acabamos de mencionar, para mí es una bendición, un placer poder participar con ustedes en esta reunión, también junto con mi esposa, que ha sido de mucha bendición. La honra y la gloria es para el Señor. Le hablo de mi persona, Eleazar Saldaya Enrique es mi nombre, casado ya hace 18 años, vamos a cumplir 19 años el próximo año, en mayo. Tenemos dos hermosas hijas, una que está arriba, nos está cuidando desde el cielo. Ahí le voy a contar por qué una que está desde el cielo y no uno, también es de bendición y un testimonio grande para aquellos que van a ver este programa y también para ustedes también, como engrandecimiento en la obra del Señor. Estuve en una institución trabajando por 25 años, ya no estoy ahí, vestí el uniforme azul aéreo, ya llegué hasta un grado jerárquico y bueno, por voluntad del Señor, por misterio del Señor que aún no comprendemos, pero vamos en camino para allá a comprender el por qué ya no estoy en aquella fila, pero, ¿sabe, mi hermano? Hasta lo principal es que el Señor se ha manifestado de una manera tan grande en nosotros, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que ha sido grande, pero hay una película que dice, Dios es bueno y bueno es Dios. Y Dios no, en la película Dios no está muerto. La 1, la 2 y la 3. Pero así es, mi hermano, porque uno le puede creer a Dios, pero también hay que creerle a Dios. Amén. Y hemos visto la misericordia del Señor, mi hermano, pero grande, grande, de una manera pero extraordinaria. Hermano Eleazar, nosotros, como usted lo puede ver, y lo ha visto en la primera parte del programa, nosotros siempre les preguntamos a los hermanos invitados, ¿cómo es que llega el Evangelio o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a su vida? Usted fue nacido, criado en cuna de oro, cuando decimos cuna de oro, ¿cierto? Que nuestros padres eran cristianos, sus padres eran cristianos o no eran cristianos. ¿Cómo llega el Evangelio a su vida? Bueno, mi hermano, mire, el Evangelio hacia mi vida se remonta mucho antes que yo naciera. Años. Con mi mamá tenemos 40 años de diferencia, ella me tuvo a los 40 años de edad. Increíble. Entonces, por ahí por el año 1966, 67, en una oportunidad mi mamá salió a caminar. Ellos vivían en una localidad que está en Pudahuel, pero más hacia el aeropuerto, para que me entiendan, un lugar que se llamaba, y aún creo que se llama Barranca. Sí, y ella vivía con unos familiares, con una tía que hoy partió los brazos del Señor en marzo. Era la única prima hermana que mi mamá tenía. Se llama Matilde. Entonces, vivieron con mi papá y con mis dos hermanos. Ellos eran chicos, tenían 6, 7 años entre los dos. Y un día mi mamá salió a caminar por diferentes partes de aquel lugar y llegaron donde hoy en día es la comuna de Cerro Navia. Y salió a caminar con los dos niños, con mis dos hermanos pequeños. Tocaron a la puerta y ella, no sé qué así me contaba, miraba que buscando arriendo, claro. Buscando arriendo porque ya tantos niños donde estaban viviendo ya no querían tener problemas allá, querían emigrar. ¿Cuál era la solución? En aquellos tiempos era buscar arriendo. Porque no es como hoy en día, que es fácil conseguir una casa, una vivienda. No, estaban viviendo de llegado. Entonces llegan a un lugar, en la comuna de Cerro Navia, que hoy en día es calle comuna, a una calle que se llama Turín, que está en la población Italia. Y llegó a vivir ahí, tocaron a la puerta y sale una señora. La señora se llamaba Auristela. Mi mamá habló con ella y le dijo, señora, sabe que buenas tardes, y le explicó la situación. Pero tengo dos niños. Deme un minuto, le dijo.
llamó al esposo, que se llamaba Gerardo, hablaron con mi mamá, ningún problema, venga cuando usted quiera. Y en aquel tiempo, encontrar arriendo y con 2 niños era extremadamente difícil. Aún no era cristiana mi mamá, era católica, apostólica, romana, era devota de todo lo que había que ver. Habló con mi papá, no sé cómo se consiguieron un camión, trajeron las cosas, se cambiaron a ese terreno, pero la dueña de casa de ese lugar era cristiana, asistía a una iglesia cristiana de una denominación que está en la comuna de Macul. Y ella invitó a mi mamá. Mi mamá asistió a la reunión, a la clase de Dorca, y después de este matrimonio le prometieron al Señor construir un templo en su casa. Construyeron el templo, pero se dieron parte de su casa para el templo. Mi papá, que trabajaba en la construcción, era maestro ferrador, junto con este varón, Gerardo, trabajaron en la casa durante años hasta que lograron terminar la casa y él le dedicó el living comedor de aquella casa para la obra del Señor y levantaron un local que se llamaba Turín, que está en la calle Turín, en la población Italia. Y así ellos llegaron al Evangelio. Primero mi mamá, después mis hermanos, fueron creciendo, pero mi papá todavía no, nada con el Señor. Su Dios era el dinero y era el tinto. Igual se puso celoso con mi mamá. Igual le hablaba ¿y quién es el pastor y quién es el obispo? Si me dio el dinero y el tinto. Claro, pero después el tinto se te acababa el dinero y se te acababa tu Dios, por decía mi mamá. Los dioses. Empezaron los problemas matrimoniales. Y la hermana Auristela, que nosotros cariñosamente le decíamos vecina, hermana Clarita, porque mi mamá se llama Clarita, unja a su marido, traiga ropa, vamos a ungir la ropa de su marido, y el Señor va a hacer la obra de su marido paulatinamente. Y así fue haciendo la obra el Señor en mis padres, en mis hermanos. Yo aún no nacía, imagínense los tiempos, hasta que yo, en una oportunidad, mi mamá fue a una vigilia y el Señor habló a través del obispo de aquella congregación. Y él dijo, me equivoco, de la diaconisa. Y dijo, el Señor hoy día va a repartir terrenos y casas para que ustedes le pidan al Señor lo que ustedes quieran. Mi mamá le pidió un terreno, no le pidió una casa. Le dieron el terreno con una X cantidad de dinero, donde está la casa hasta hoy en día, la casa de mis padres, cercano a ese lugar en la comuna de Pudahuel. Y de esa fecha, desde que ellos llegaron a vivir a ese lugar hasta el día de hoy, mi madre persiste en los caminos del Señor. Mi papá, el 14 de enero de 2013, partió a la presencia del Señor. Mis 2 hermanos, hasta la fecha, siguen en los caminos del Señor. Y yo, por la misericordia del Señor, nacido y criado mi hermano en el Evangelio, en una cuna de oro, muy rebelde cuando niño, muy rebelde cuando joven, hasta cuando el Señor salió de mi encuentro. Hermano Eleazar, ahí llevarlo un poquito más atrás, ¿cuánto tiempo oró su mamá por su papá? Años. Hablemos del año 67, 68, hasta cuando ya se fueron a vivir a donde está la casa de hoy en día, año 72 creo que le entregaron la casa, y aún así siguió orando, y siguió orando hasta cuando ya mi papá, digamos, empezó a ir un poco más a la iglesia cuando ya mis hermanos mayores entraron a lo que es la Fuerza Aérea. Entraron en el año 79. Entonces, 12, 13 años tenía que haber orado mi mamá para que después mi papá ya empezara a ir los días domingos a la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque a mi papá no le gustaba la iglesia donde se congregaba mi mamá. No le gustaba para nada.
no, yo no voy a ir a tu iglesia, yo prefiero mejor ir a otra iglesia. Pero cuando habían reuniones, digamos, reuniones especiales donde había comilona, así decía mi papá, él iba. Era Iba con los simpático. panes, ¿Ah? y los peces. Iba con los panes y los peces. Claro. Pero de a poco el Señor lo fue, digamos, moldeando y conquistándolo para que mi papá de a poco empezara a aceptar al Señor y empezara a caminar en los caminos del Señor. No iba durante la semana, trabajaba, pero sí iba los días domingos. Y en una oportunidad, yo tenía como 13 años, mi mamá cayó muy enferma al hospital, complicaciones internas que tuvo, casi partió la presencia del Señor en aquel entonces, pero mi papá hizo un compromiso con el Señor. Fue en el año 1988. Él le dijo, a todo esto casi le da un infarto en la calle. Nosotros lo bajamos de la micro, porque habíamos ido a ver a mi mamá al hospital. Llegamos a la casa, íbamos caminando a la casa y mi papá le dio algo en el pecho y se afirmó a mí. Yo tenía 13 años, mi papá medía 1,80 m, yo medía como 1,50 m. Grande, maceteado, corpulento, yo era chico, gordito, apenas me lo podía. No sé cómo me lo llevé para la casa. Me decía, hijo, apúrate, 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 hasta que abre una maletita de madera que tenía, ve el Nuevo Testamento y ese dolor a su pecho salió de un momento a otro, por ver el Nuevo Testamento. Y allí él le dijo, Señor, si tú me sanas, yo nunca más voy a tomar y te voy a servir. Y el Señor lo sanó. Ese fue, digamos, el primer encuentro real que tuvo mi papá con el Señor. Después, en otra oportunidad, como yo le mencionaba, a mi papá le gustaba tomar el vino tinto. Y día domingo, antes de partir a la iglesia, en el almuerzo, se sirvió una copa, pero lo hizo tan mal, que le vino el mismo dolor que tuvo en aquella oportunidad. Y ahí el Señor le dijo, tú me pediste que yo te sanara, te sané y aún sigues con esto. Señor, perdóname. Nunca más. Dio vuelta el tinto y nunca más, nunca más. Hasta cuando mi Dios se lo llevó. Le hablo, eso fue a pasar como 2 o 3 años más, a posteriores, cuando le dio la primera crisis. Hasta cuando ya mi Dios se lo llevó. Pero también, como el Señor hizo la obra en mi suegro, que fue un varón de Dios, yo lo conocí cuando era un hijo de Dios. Me habría gustado haberlo conocido antes y a posterior. Pero sabe que cuando el Señor hace la obra en los padres, ¿qué queda de uno? Es un misterio, pero una bendición. ¿Por qué? Porque ya los papás están en el reino de los cielos. Entonces nuestra meta como hijos es hacer lo mismo y también nuestra, digamos, gran misión y tarea que el Señor nos dio a nosotros como padres ahora es de enseñarle a nuestros hijas, Así es. a los hijos de cada uno de nosotros, el inculcarles valores, principios, morales, tanto cristianos como moral para nuestros hijos. ¿Para qué? Para entregarles la virtud y entregarle primeramente el temor del Señor y obviamente lo que conlleva después lo restante. Pero la principal herencia para nuestros hijos es el Señor. Hermano Eleazar, lo escuchaba usted relatando, ¿no es cierto?, cuando el vertimiento de su papito, de su mamita, cuál es una gran bendición. Y cuando hablaba de su papito de 1,80 m, me hizo acordar del mío, medía 1,96 m, que también se tomaba. También. La diferencia es que él, en los últimos momentos de su vida,
y agradezco a Dios por eso, él aceptó a Cristo como su Salvador. Nunca asistió a una congregación, nada, pero ya llegando el momento, ¿no es cierto?, una enfermedad que le llegó, y bueno, ahí pidió perdón, y en mi corazón creo que Dios le perdonó. Pero quería preguntarle, usted nos hablaba de que usted pertenecía a una institución, ¿cierto? Si no escuché mal, ¿Fuerza Aérea? Fuerza Aérea de Chile. Ya. Sí, ahora, ¿en ese tiempo ya usted era cristiano? Amén. Amén. ¿Cómo es un cristiano en una institución? Maravilloso. ¿Cómo se relaciona con? Porque me imagino que ahí también hay todo tipo de personas, ¿no es cierto? Creyentes, no creyentes, que tienen otras religiones, etcétera. Pero un cristiano, un hijo de Dios, ¿cómo la lleva? Usando la palabra un poco chilena para los hermanos que están afuera, para las personas afuera que pueden estar, ¿no es cierto? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo lleva eso? Porque por lo que hemos sabido de hermanos que nos han contado, ¿no es cierto?, que han estado en otras instituciones, que especialmente los que están a cargo, muchas veces le hacen hablar, le hacen cantar, hacen varias cosas con los cristianos. ¿Cómo fue su vida cristiana dentro de lo que es esta institución? Bueno, antes de contar aquello, de cómo fue mi vida como hijo del Señor, como cristiano, dentro de una institución militar que es muy jerarquizada, y las instituciones militares son jerarquizadas, y aparte también son devotas por una generala, que es la Virgen del Carmen, no sé cómo se llama, pero que está en el templo. Sí. Y eso está dentro de dentro de nuestro reglamento. Es increíble, pero si yo aún siguiese estando en la fila y yo veo pasar la estatua de la Virgen, como militar le hablo, mi posición era colocarme firme y rendirle honor y saludarla. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque me arriesgo a que me sancionen. Se me arriesgaba a que me sancionaran, y eso era directamente a la hoja de vida, y esa sanción no me la sacaba nadie. Porque todo eso está jerarquizado y está escrito y está estipulado. Pero ¿qué es lo que yo hacía? Cuando yo veía pasar la imagen, me escondía. Yeah. Me subía al vehículo fiscal, me subía al bus con los vehículos con los que nosotros andábamos, para no hacer eso. Imagínense. Eso, disculpe, hermano Eleazar, ¿eso en todas las instituciones o solo en la institución suya? En la generala de las Fuerzas Armadas. Fuerza Sí, Armada. también pasa en Carabineros, también pasa en No hay una libertad, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? ¿Libertad de culto? Sí, en donde Sí. se respeta Sí, la creencia de la otra persona, por decir una cosa así. Sí, a eso voy. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Que antes que yo entrara a la Fuerza Aérea, antes no había libertad de culto, no había una libertad, digamos, para que las Fuerzas Armadas, dentro de las Fuerzas Armadas se predicase el Evangelio. Le hablo de todas las instituciones armadas. Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Ya. Mire, qué bueno que me haya aclarado eso, porque yo pensaba que las Fuerzas Armadas eran tan solo los militares, Fuerzas Aéreas, Carabineros, todo era como una esto. Todo lo que es Fuerzas Armadas requiere a las mismas instituciones. Claro, las Fuerzas Armadas son 3 instituciones: Ejército, Armada, Fuerza Aérea. Qué bueno, ¿eh? Y el resto son las instituciones, pero de justicia, en este caso de Carabineros, que es de orden y seguridad, investigaciones y gendarmería, que ellos dependen del Ministerio de Justicia. La Fuerza Armada depende del Ministerio del Interior. Pero aquí yo voy de que antes de que yo entrara a la Fuerza Aérea, porque yo entré en el año 96, en la década del 70, fines del 70, comienzo de los 80, se predicaba el Evangelio dentro de las Fuerzas Armadas, pero de forma clandestina. Se juntaban algunos, 2, 3, 4 hermanos en las calderas, en los talleres eléctricos, le hablo de la Escuela Especial de la Fuerza Aérea, en los buques de la Armada, en ciertos buques, o en los casinos, inclusive hasta en los baños, en el Ejército, dentro de una carpa, en una campaña, por aquí, por acá, y en diferentes partes. ¿Por qué? Porque estaba prohibido
el predicar y el hablar de las cosas del Señor dentro de las instituciones militares en Chile. Y después pasaron los años, hasta que se empezó como a masificar más. Y en los cultos evangélicos, le hablo de la institución donde yo estuve, en la Fuerza Aérea, que hubo una promoción completa que asistía todos los miércoles en la noche a reuniones en el casino de la Escuela de Especialidad, el casino de los alumnos. Como 180 alumnos más o menos iban todos los miércoles. Se lo digo porque uno de mis hermanos, toda su carrera, él estuvo en la Escuela de Especialidades y él participaba de esas reuniones y me contaba. Pero aún no había libertad de culto en las instituciones. Entonces elevaron una carta al comandante en jefe y también al presidente de la República, que era en ese tiempo, estaba dentro del gobierno militar. Hasta que quedó estipulado, después llegó la democracia al país y empezaron nuevamente a crear todo eso. Se terminó, miento. Se terminó esa libertad de culto para las Fuerzas Armadas y no más durante como 4 años. Hasta que en un Tedeum evangélico, un pastor, un obispo, no me recuerdo el momento quién fue, pero una autoridad eclesiástica le pidió al presidente de aquel entonces, creo que fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y que él autorizó o Ricardo Lagos, para que volvieran nuevamente los cultos cristianos a las instituciones armadas. Y se creó la libertad de culto y se empezaron a ver oratorios cristianos dentro de las instituciones armadas de todo Chile. Se crearon las capellanías evangélicas. Dentro de las instituciones hay capellanes de todas las ramas hasta el día de hoy. Entonces, eso es como un preámbulo para mi vida dentro cristiana, como dentro de una institución militar. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando yo entré a la Fuerza del año 96, para mí fue de mucha bendición el poder también trabajar dentro de la obra del Señor ahí. Llevaba 2 semanas como alumno de la Escuela de Especialidades, este es un testimonio, y yo miraba hacia la calle y me acordaba de un corito muy maravilloso que lo cantábamos en la iglesia donde yo asistía cuando era soltero, que después me casé, me cambié de congregación. Mi señor sabe los motivos de mi esposa. Entonces vi pasar una paloma blanca, y había un corito que se llamaba "Ven, paloma, ven, toma mi alma". Y así sucesivamente yo veía pasar la paloma y empiezo a tararearla, a cantarla, y siento la presencia del Señor en plena formación frente a la comandancia de la base aérea del Bosque. Sentí la presencia del Señor, uniformado, llevaba 2 semanas, me importó nada, mi hermano, nada. Me corrió mi lágrima y grité aleluya, gloria a Dios, y un compañero de curso, que nosotros le decíamos cursete, me queda mirando y me dice: Saldaña, ¿qué te pasa? Y yo le cuento: estoy sintiendo la presencia del Señor. Y me toca, yo también soy cristiano, me dijo, y sentimos la presencia del Señor. Y después otro: oye, Saldaña está llorando, el Obando también, ¿qué le pasa? Y los tomamos, éramos 35 compañeros de curso, los 35 terminamos de rodillas, llorando, sintiendo la presencia del Señor, mi hermano. Y doy el nombre, con Obando. Él fue una ayuda magistral donde yo estuve. Después mi Dios lo sacó de la Fuerza Aérea a cumplir su ministerio, que hoy en día es pastor de una iglesia. Yo seguí la Fuerza Aérea como uniformado. Tuve altos, tuve bajos, estaba casado ya, llevaba mi guitarra, también corista para la gloria para el Señor. Estaba lo más bien en el culto cristiano los días miércoles en la tarde, después del almuerzo, y venían unos colegas: Saldaña, tenés que salir luego porque vas saliendo en comisión. Dame 5 minutos, estoy terminando de tocar la guitarra. No, tenés que salir inmediatamente, al tiro, al toque, como decíamos. A su orden, mi suboficial. Dejaba de tocar la guitarra, guardaba mi guitarra, salía en comisión.
y habían más colegas allí en ese lugar, pero no, me sacaban a mí. Me corría a mi lágrima, me las comía, Señor, me están sacando de esta reunión, yo estoy maravilloso aquí, me gusta esta reunión acá con mis colegas, todo. El hombre cortaba la reunión. Yo quedaba con dolor, pero después llegaba el regocijo a mi corazón del Señor, no te preocupes, yo soy contigo. Y al miércoles siguiente, iba con mi guitarra, tocábamos de nuevo, veíamos la gloria del Señor, puro uniformado, hombres y mujeres, también asistían civiles, terminaba a las 2 de la tarde, Saldaña, tenés que trabajar hasta las 10 de la noche. Su orden, mi judicial. No importa, pero el gozo del Señor era más grande. Día viernes, participar de las reuniones. Antes de un poquitito, quiero volver a esa parte que me quedó cuando justo aquellos hermanos oraron y después todos los demás. ¿Qué dijeron los mayores? No sé cómo se dice, los mayores, oficiales, no sé cómo. ¿Qué dijeron ellos? Porque habían 30 y tantas personas que estaban de rodillas, clamando a Dios. ¿Qué dijeron ellos? Porque me imagino que están, por lo que ustedes estaban formados, estaban, no sé, ¿para qué? A lo mejor para algo, para una actividad, pero de pronto todo eso que es como tan cuadradito, que están con tanta con regla, se cambia, digamos, después de estar de pie, porque yo he visto que los militares, ¿no es cierto?, están ahí formaditos y no se les mueve ni un músculo, y se pueden ver a todo ese grupo de personas, o varones, después de estar en pie, verlos de rodillas, orando y clamando a un Dios que a lo mejor ellos no lo conocían. ¿Qué dijeron ellos? ¿Sabe, hermano, que usted no lo crea? No se lo voy a creer. Me estaba recordando que se me había olvidado. En ese momento había con nosotros un suboficial que era el clase de servicio. Él entró a la comandancia y los dejó solos. Estábamos nosotros los 35 chiporritos, como decimos, alumnos. No éramos ni reclutas, no éramos nada. Todavía estábamos nuestro nombre escrito con lápiz grafito y soplábamos, se borraba. Imagínense, no teníamos antigüedad, no teníamos nada. Y él nos dejó solo en el clase de servicio. Sentimos la presencia del Señor, lloramos, nos arrodillamos, nos levantamos, los dimos un abrazo entre todos. Y él viene saliendo de la comandancia. Y nos queda mirando, ¿y qué les pasó? Es que estábamos llorando. Sentimos algo especial con el Saldaña y con el Obando. Ah, ya, listo. Vamos a cenar. Eso fue, mi hermano. Fue un momento oportuno cuando el Señor nos visitó y no nos pasó nada. Imagínense, hermano, cómo el Señor opera. Es algo maravilloso. Le voy a contar un testimonio que vivió mi mamá. Yo llevaba 2 semanas en la Fuerza Aérea. No teníamos derecho a teléfono, no teníamos derecho a nada, ni a hacer ni una carta, absolutamente nada. Mi mamá sola en la casa, mi papá llegaba en la tarde después de su trabajo, como a las 8 de la tarde aproximado. Mi hermano estaban casados, entonces mi mamá estaba todo el día sola. Y un día X, mi mamá dobla las rodillas, como a las 10 de la mañana, y suena el teléfono. Y ella contesta, aló, mami. Sí, hola mami, ¿cómo está? Bien, hijo, ¿y usted cómo está? Yo estoy bien en el trabajo. Yo estoy bien en el trabajo, no me pasa nada, estoy bien, estoy tranquilo, mami. Ah, ya, hijo. Ya, hijo, ¿necesita algo? No, mami, tranquila. No me pasa nada, estoy bien, estoy tranquilo, estoy feliz. Así que después la voy a llamar cuando yo me den permiso para poder llamar. Ya, hijo, besito, besito, mamita, dele cariño a mi papá. Y mi mamá siguió orando, pero ella antes de orar se sentía muy mal, muy angustiada, muy afligida. Pero después de la oración le dio una paz, una tranquilidad inmensa. Ese mismo día en la tarde fueron mis 2 hermanos a ver a mi mamá y mi mamá le contó ese llamado telefónico.
Oye, a mí en la casa me dicen Chalo. Oye, Sergio, oye, Pepe, mis hermanos. Me llamó su hermano, su hermano menor, el Chalito de allá de la escuela de especialidades. Y entre mis hermanos se miraban. Pero mamá está segura si mi hermano el Chalo no puede llamar a nadie por teléfono, no hay teléfono, no hay nada, ellos están incomunicados, están en periodo de campaña de instrucción. Pero si él me llamó hoy día por teléfono, mamá, no te estarás volviendo loca. Y entonces, ¿quién me llamó? No sé, pues mamá. Entonces tiene que haber sido el Señor, fue un ángel que me llamó. Y mi mamá estaba orando por mí en aquel momento y el Señor ocupó un ángel o él mismo y está el tono de voz mía salía en el teléfono. Para no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y yo estaba en instrucción, mi hermano, la estaba pasando fantástica. Me aporrearon de una manera, pero saben, la gloria es para el Señor. El Señor quitó a mi mamá la angustia por su hijo. Y así después pasaron los años, estuve en diferentes unidades, en la otra unidad donde yo estuve, grupo de aviación número 10, subsecretaría de aviación, mi última unidad fue la escuela de aviación, y en todas partes participando ahí para la gloria para el Señor, con mi guitarra, con la palabra del Señor, participando de reuniones de otros colegas también de otras iglesias, pero fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue bendición. Hermano Eleazar, nosotros siempre le preguntamos, ¿cierto? No le preguntamos a nuestra hermana Mayra porque ella dijo que era su versículo favorito. Entonces, como ya lo dijo, nosotros no le preguntamos. Pero siempre le preguntamos a nuestro hermano invitado, ¿cuál es su versículo favorito? Sabemos que toda la palabra del Señor es poderosa, es hermosa, pero uno siempre tiene como su caballito de batalla. ¿Tiene algún versículo favorito? Mire, mi hermano, el versículo favorito va a ser cuando se lea la palabra del Señor. Ahí se va a dar cuenta cuál va a ser mi versículo favorito. Amén. Amén. Sí, hermano, y mire, lo último, al principio, ¿cierto? Porque ahí nos saltamos una parte, porque el hermano Manuelito se adelantó un poco, ya entró ya al tiro y ya cuando estaba en su carrera, en su profesión. Pero llega un momento, ¿cierto? Su mamá aceptó al Señor, al igual que la mamá de nuestra hermana Mayra, ¿cierto? Tuvo dificultades con su padre, pero después el Señor también lo llama a él. Pero llega un momento en que usted crece, ¿cierto? Y usted ya comienza a pensar por sí mismo, ¿cierto? Y de alguna forma, ¿usted se acuerda cuando usted tuvo un encuentro personal con el Señor? O al igual que nuestra hermana Mayra, fue paulatino. Porque usted nos dijo que había sido un poco porfiado al principio. No. Rebelde. Muy rebelde, muy porfiado. Yo no quería ir a la iglesia, mi hermano. Nada. Yo no quería ir a la iglesia. Yo quería jugar como todo niño. Los días domingos en la mañana me iban a buscar a la casa mis amigos para ir a jugar a la pelota. Me compraron el equipo de fútbol, me compraron de todo. Pero mi mamá decía, ya, si quieres ir a jugar a la pelota por el Club Deportivo Pudahuel, no hay ningún problema, pero vas primero a la escuela dominical y después tú juegas. Pero mamá, si el partido de nosotros es a las 10 de la mañana, no importa, termina la escuela dominical y te vas corriendo. Nunca jugué. Nunca. Pasaron los años, mi hermano, los años. Entré al grupo de jóvenes, entré a la base juvenil de la iglesia donde yo asistía. Y ese año, en el año 1990, hubo una convención de jóvenes, que siempre no había convención de jóvenes para fiestas patrias. Y esa vez tocó convención de jóvenes nacional e internacional en la ciudad de Puerto Montt. Mi papá no me quería dar permiso para ir solo en bus. Fuimos como 50 jóvenes en 2 buses. Hasta que al final me dieron permiso y fui. Participé de la convención de jóvenes y un día 18 de septiembre del año 1990 el Señor salió a mi encuentro. 18 de septiembre. Y ahí doblé mis rodillas, se hizo un compromiso de fe, sentí por primera vez la presencia del Señor en mi vida, sé que mi Dios hizo la obra allí, me bautizó con su Espíritu Santo y llegué a una nueva criatura a Santiago. Pasaron los años
Pero esta nueva criatura quiso conocer el mundo. Yo tenía 14, 15 años en esa época. Salí, participé de fiesta, bailaba, probé el alcohol varias veces. Hice de todo lo que hace un joven. Mi mente estaba en la fiesta los días jueves, viernes, porque tenía que ir a tal parte el viernes, tal parte el sábado. Mi cuerpo estaba en la iglesia, pero mi mente estaba en otro lado. Y un día X, y habiendo antes aceptado al Señor, imagínense. Y un día X, un día sábado, estaba lo más bien bailando. Había de estas luces estroboscópicas. Eran como las 3 de la mañana, con un vaso de licor en mi mano. Y de repente paro, empiezo a mirar para todas partes. ¿Y qué estoy haciendo acá? Miraba a mi amiga, la que estaba viendo conmigo. ¿Sabes que estoy pintando el mono aquí? Como yo decía. Me voy. Hablé con la dueña de casa. Lo bueno que la fiesta era súper cerca de mi casa, como una cuadra. Váyase, mijito. Váyase con cuidado. Y me alegro de que usted tome esta decisión, porque este lugar no es para usted. Llegué a la casa como a las 3 de la mañana y me dijo mi mamá, ¿y qué te pasó? Mi papá igual me dijo lo mismo. ¿Sabes, mamá, papá? Estaba bailando, me aburrí. Yo me dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pero mis papás estaban orando. Y yo me había puesto de acuerdo con mis padres espirituales, que era la hermana vecina y el hermano Gerardo, en que yo le iba a acompañar ese día domingo a la escuela dominical, a la iglesia central, en la iglesia de allá de Macul, la iglesia de Dios Pentecostal. Y fuimos, los pasé a buscar a ellos, en la mañana temprano, en micro. Yo tenía como 18, 19 años. Fuimos a la escuela dominical, me quedé con ellos todo el día porque tocaba reunión general, era el primer domingo de cada mes. Y fue la escuela dominical más linda que he tenido en toda mi vida. Y de ese momento hasta la fecha, mi hermano, nunca más nada del mundo, nunca más nada de nada. Y fue el compromiso que hice con mi Señor. Amén. Qué hermoso testimonio, hermano. Hasta ahora, que tengo un poquito más de 30. Ti tanto. Y tanto. Ti tanto. Miren, le damos gracias al Señor por sus hermosos testimonios, hermoso matrimonio. Como siempre lo decimos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a ir a una pausa musical, generalmente es una alabanza cristiana, ¿cierto? Y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación del mensaje de su palabra. Que el Señor les bendiga.
sed de mi alma y mi corazón lo llenó. Y me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón lo llenó. Su mirada sobre mí y que mi vida él pudiera redimir. Siempre rechacé, no sabiendo que él me daba salvación. Nunca encontré la felicidad que Cristo a mí me dio. Posara su mirada sobre mí y que me amara como nadie más me amó y me tocó. No viendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su calmó la sed de mi alma y mi corazón lo llenó. Y me tocó, no viendo nada bueno en mí, me transformó. Cambió el deseo de vivir con su amor. Calmó la sed de mi alma y mi corazón lo llenó. Damos gracias a nuestro Dios por estos testimonios maravillosos de nuestra hermana y de nuestro hermano en la sala, en donde como Dios puede obrar en la vida de las personas. Y volvimos a invitarle a usted, querida persona, que a lo mejor dirá, ¿será verdad lo que estas personas dicen? ¿Dios será tan real? ¿Me aceptará a mí que llevo una vida a lo mejor como lo de los papás de ellos, tan lejos de Dios? Bueno, pruébelo. Usted nunca va a saber que si una manzana tiene buen sabor si no la prueba. Prueba al Señor. Pregúntele. Diga, ¿eres real? ¿Realmente eres el Dios de ellos y puedes ser el Dios mío? Y Él va a ser su Dios, su Salvador, su Sanador. Él va a ser todo para usted. Y ese Dios maravilloso nos habla y nos enseña. Y nos habla a través de su palabra.
Palabra que no es de hombre. Dice su palabra, dice que los hombres mentimos, mas Dios es veraz, y su palabra es veraz. Y en esta hora, a través de nuestro hermano Eleazar, el Señor nos trae una palabra, un mensaje para su vida, para su corazón, para que usted escuche la voz de Dios a través de nuestro hermano Eleazar, que el Señor le bendiga, y la revista de gracia a través de la palabra y el mensaje que trae hoy. Amén. Les quiero invitar, mis amados hermanos, a que la palabra del Señor, si usted la puede buscar en su casa, donde ande usted caminando tal vez, su Nuevo Testamento, hay aplicaciones hoy en día a través de celulares, es que la palabra del Señor para esta, voy a llamar reunión, esta entrevista que es maravillosa, la palabra del Señor se encuentra en el libro de Salmos, Salmos capítulo 37, del versículo 3 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Qué maravilla, mis hermanos. Esto es uno de los textos de la palabra del Señor que más me llenan. A pesar de que todos los textos, toda la palabra del Señor a uno los debe de llenar. Amén. Como hay un texto en el libro de Daniel, donde habla sobre la soberanía de Jehová, sobre la soberanía de Dios, este también. ¿Sabe que cuántas veces aparece en la palabra del Señor la palabra no temas? 365 veces está anotado en la Biblia. No temas. Y si usted saca la cuenta, 365 veces, son 365 veces, 365 días en el año. Es decir, todo el año, todos los días el Señor nos dice, no temas. Mire qué bendición más linda, mi hermano. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor. Hay que gozar, hay que vivir en el Señor. Vienen pruebas, vienen aflicciones, vienen dudas también. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Bástate de mi gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Señor, ¿por qué no me saca este aguijón? Bástate de mi gracia. Deleítate a sí mismo en el Señor, y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? Lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido por la misericordia del Señor. Yo le pedí al Señor grandes cosas, y le he pedido muchas cosas a mi Dios, y mi Dios me lo ha respondido. Le pedí al Señor que me diera una esposa, con muchas características. Mi Dios las sabe. Pero ¿sabe qué es lo principal? Le pedí que fuera una hija tuya y que juntos alabaremos tu nombre. Y ha sido hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta cuando ya estemos viejitos, hasta cuando el Señor nos llame, si el Señor nos viene antes. Yo le pedí a mi Dios aquello. Mi esposa también le ha pedido muchas cosas a mi Dios. Sé que usted le ha pedido muchas cosas al Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Son promesas del Señor y están aquí anotadas. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Tu camino, ¿cuál es tu camino? Mi camino es Cristo. Tu camino tiene que ser Cristo. Encomienda a Jehová tu camino y él hará. Confía en él. Es confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor. Confianza y creer en Dios y creerle a Dios. Siempre yo lo he dicho y siempre lo voy a decir. ¿Tú le crees a Dios? Yo le creo a mi Dios, pero también le creo al Señor. Son promesas. Aquí están. Hay más de 7,000 promesas que están escritas en la palabra del Señor. Confíe
Confiemos en la palabra del Señor, confía en Dios. Hoy, en la mañana, leí en una página social que la escribió Martín Lutero, el que escribió las 95 tesis, era alemán, siglo XVI, y él dijo de que todos los días él tiene que saber matar al viejo hombre, porque el viejo hombre aparece día a día, pero como el Señor hizo la obra en él, él también escribió muchas cosas, y eso lo aprendió hoy día, de que siempre aparece el viejo hombre todos los días, y todos los días tiene que aparecer también el nuevo hombre. ¿Y cómo hace el nuevo hombre? En Cristo. Cuando el Señor aparece en nuestras vidas, apareció, y ahí en adelante tiene que ser una nueva criatura, sea hombre, sea mujer. Y confiemos en el Señor. Confiemos en la misericordia del Señor. Uno muchas veces quiere pedirle al Señor muchas cosas a través de la oración, pero muchas veces el Señor a uno responde la oración, pero de acuerdo a la necesidad que uno tiene, pero también Dios sabe lo que uno necesita, porque uno puede pedir, pero pide mal. Testimonio de una persona, de un amigo que yo lo conocí hace muchos años atrás, y él dijo así: Señor, dame la libertad de poder trabajar en tu viña. Y el Señor, durante esa semana, le vinieron muchas pruebas, y le dijo además lo siguiente: Señor, hazme un apóstol Pablo, que yo quiero tener el don que tenía tu apóstol Pablo. Al día siguiente lo despidieron, lo asaltaron, le pegaron, lo despidieron de su trabajo, peligro en su matrimonio, se enfermaron sus hijos en una semana, le vinieron todas las pruebas a vida y por haber. Señor, quítame esta prueba. Y el Señor le dijo: me pediste libertad para servirme y yo te la di, pero me pediste mal. Es decir, uno tiene que tener la noción de qué es lo que uno necesita y qué es lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno. Pero hay una promesa: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad es Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor, a través de su palabra. Espero que esta palabra haya caído en su vida y en mi vida, que sea de bendición, y aquella persona que va a ver este programa, mañana, pasado, no importa cuándo. Pero a ti te digo joven y a ti te digo señorita. Si estás tú buscando del Señor, acéptalo hoy en tu corazón. Si estás postrado en tu cama, no importa que no dobles las rodillas. Si estás de pie, no importa que no dobles las rodillas. Si estás angustiado, si estás afligido, afligida, si crees que la única solución para tus problemas es la muerte y es matarte, estás muy equivocado. La única solución para tus problemas se llama Cristo. Amén. Jesucristo. Amén. Acuérdate de esta palabra. Salmo 37. Y el corazón de la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dios te ama, Cristo te ama. Amén. No caigas en lo que tú estás haciendo, Amén. porque para grandes cosas el Señor te ha llamado, y no es casualidad de que tú veas este programa y esta palabra y estos testimonios y esta oración que hemos hecho, y además las alabanzas. Este programa es para ti, para que tú doble tus rodillas donde tú estés, o de pie, o acostadito, no importa dónde, pero que aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal, Amén. como nosotros lo hemos hecho. Amén. Así es. Para mi Dios no hay nada imposible. Al contrario, todo es posible para mi Dios. Piensa
¿Quién creó el universo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién dijo al mar, hasta aquí tú llegarás? Solamente la palabra del Señor y la voz de Dios. Pero Dios te ama. Amén. Acepta a Cristo como tu Salvador. Hoy es el día. Mañana no. Hoy es el día. Así es. Amén. Esta palabra es para ti, es para mi vida, es para todos. Que Dios te bendiga y esta palabra que sea de gran bendición para nuestra vida. Amén. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermano. ¿Nos puede llevar una oración, hermano García? ¿Llevar una oración? Oración. Sí. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, cuán grande gracias, Señor, te damos por este día, por tu bendición, por este programa Amén, Señor. que ha sido de gran bendición espiritual para nuestras vidas. Bendiga por misericordia a mis hermanos, Señor, Amén. a mi esposa, a todos los que estamos, Señor, hoy en día congregados. Bendiga, Señor, las alabanzas que se han cantado para tu honra y tu gloria, y también, Señor, estos testimonios tan grandes, Señor, que usted, Señor, han hecho en nuestras vidas, y además, lo principal, Señor, de cada reunión y de cada programa, que es tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra espiritual, Amén. que sea de bendición para Amén. las vidas de aquellos que van a Amén, ver sí, este Señor. programa, que usted pueda hacer, Señor, la obra en ellos también, Señor, que usted hable a través de su palabra a sus hijos, a sus hijas, que usted ponga aquel sazón espiritual que tal vez, Señor, a mí me faltó, pero que usted, Señor, sí puede colocarlo. Amén, sí, Te Señor. ruego, mi Dios, que además que este mensaje que sea de bendición para todos, Señor. Mira aquella persona que tal vez debe estar enferma, angustiada, que este programa sea de bendición y que usted, mi Dios, hable a través de ella. Todo, mi Dios, te lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, amada hermana. Dios les bendiga. Ha sido muy grato compartir con ustedes su testimonio y que Dios cada día le una más y juntos puedan seguir alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Así que yo desde ya me despido, dando gracias al Señor por la bendición de poder estar nuevamente con ustedes. Que el Señor de paz les guarde y que este testimonio sea para usted de bendición, para su alma, para su corazón. Amén. El Señor de paz les guarde a usted y su familia, y le doy la oportunidad a mi hermano Cristian para que también se despide, y le doy la oportunidad a nuestros hermanos y hermanas también para que ellos puedan despedirse. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Amén, hermano Manuel. Le vamos a dar la oportunidad primeramente a nuestra hermana Mayra para que se despida. Hermana Mayra. Mi hermano, muchas gracias por esta invitación. De verdad que ojalá sirvan estos testimonios para engrandecimiento personal y ¿por qué no decirlo? Para toda la persona que lo necesite. Lo único que podemos decir siempre, que Dios es todo para nosotros. Que yo no me arrepiento y no me voy a arrepentir jamás de aceptar al Señor y que el Señor me haya elegido como su hija y de servirle al Señor. Porque como yo decía ayer a una compañera, que pese a todo lo que me pasa y todo lo que tengo el gozo del Señor porque tengo una esperanza. Porque tengo mi ayudador, tengo mi proveedor, tengo mi todo, que es mi Señor Jesús. Y a las personas que lo van a ver este video y este testimonio, que sepan que en estos momentos, en este mundo como está, nuestra única esperanza es Cristo. Amén. Nada más. Así Amén. que si aceptan al Señor, no se van a arrepentir. No va a ser fácil. No es fácil. Pero con el Señor, todo es posible. Amén. Así que mis hermanos, muchas gracias por su invitación, que el Señor les guarde, les bendiga y muchas gracias por esto tan bonito. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Mayra. Le vamos a dar la oportunidad también a nuestro hermano Eleazar para que él se pueda despedir, hermano Eleazar. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por esta gran bendición de poder participar con ustedes en familia,
los 4 hermanos en Cristo el Señor, Amén. y encantado, cuando quieran, encantado de poder Tenemos muchos participar. más. Hay muchos testimonios, Sí. muchos. Sí. Si escribiésemos un libro, no sé cuándo terminaríamos de escribir estos libros con las bendiciones, con estos testimonios que tenemos. Y todos son por la misericordia del Señor. Así que muchas gracias, mi hermano. Que Dios les guarde, que el Señor les bendiga. Y a todas las personas que van a ver este programa, que sea de bendición y que les Amén. pueda llenar. Amén. Y que le llene ese gozo, que lo único que puede llenar ese gozo es Cristo. Ese gozo, ese, digamos, espacio que uno tiene en el corazón, lo llena Cristo. Amén. Que sea su confidente en cada conversación. Y en el lugar donde ustedes estén, siempre piensen en el Señor. Porque cuando Dios habla al corazón, lo embarga. Así que muchas gracias, mi hermano. Que mi Dios les guarde, que se les bendiga grandemente. Y les vuelvo a decir, encantado, cuando quieran. Amén. Momento indicado, si el Señor así lo permite. Le damos gracias al Señor nuevamente por su participación, le damos gracias por sus hermosos testimonios. Le pedimos que el Señor, como decía nuestro hermano Manuel, los siga uniendo como matrimonio, les siga bendiciendo, les siga fortaleciendo. Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Había una vez un hombre predicando, como cristiano, predicando en la calle, y otra persona le gritaba, loco, estáis soñando, le gritaba. Estáis soñando, loco. ¿Qué estáis diciendo? Estáis diciendo mentiras, estáis soñando. Y se acercó una niñita al lado del que le estaba gritando, al hombre que estaba predicando, y le hizo así a la ropa y le dijo, ¿sabe? Si mi papá está soñando, no lo despierte. Porque antes mi papá llegaba curado a la casa. Le pegaba a mi mamá, nos pegaba a todos. Decía, y ahora no lo hace, así que no lo despierte. Bendita locura. Bendita locura. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. A lo mejor ustedes han dicho que usted es un caso perdido, o a lo mejor en su familia hay un caso perdido, o a lo mejor su hogar es un hogar perdido. Sepa usted que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Cuando dice estoy a la puerta se refiere al corazón. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, se refiere a la puerta del corazón, dice entraré a él y cenaré con él, y dice, y él conmigo. Dios suplirá todas sus necesidades. Y esta es la invitación que nosotros le hacemos en el nombre del Señor. Como decía un hermano en un programa anterior, decía, a lo mejor quizás Dios hizo este programa para llegar a usted. Sepa lo que es así. Dios hace todas las cosas para llamar su atención. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a conocer esta hermosa reconciliación y a enderezar nuestros caminos, porque sabemos que en el mundo hay maldad, pero Dios es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Así que lo dejamos invitado nuevamente al siguiente programa, si así Dios lo permite. Esperamos que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios Todopoderoso sea con todos ustedes, y para el Señor siempre sea la honra y la gloria, y como les decía, nos veremos en un próximo programa, si así Dios lo permite. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Amén.